Tashidele a todo el mundo, ¿podéis escucharme? Sí, le oímos. Hay algunas preguntas de ayer y me gustaría empezar con esas preguntas porque creo que al final vamos a tener muchísimas, demasiadas. Así que voy a empezar con algunas de las preguntas que me mandaron ayer y luego seguimos. La primera pregunta dice, es sobre la traducción de los 4 dharmas de Gampopa al inglés. Entonces, se han hecho varias traducciones y yo no soy experto en la traducción porque a mí me suenan todas igual, me parecen todas iguales. Por ejemplo, la primera, que en tibetano es Lo Chosu Roar Jinji Laptusol. He visto otras traducciones. Para la primera es concédeme las bendiciones para que mi mente se oriente, se encamine hacia el Dharma, y la segunda, que mi mente sea uno con el Dharma. Lo que quiere decir es que pueda la mente, Ru literalmente es ir, que la mente pueda ir del punto A al punto B, es que vaya. Roa quiere decir ir, quiere decir que pueda la mente orientarse, dirigirse hacia el Dharma, y ser una con el Dharma es más o menos lo mismo. Porque si vamos del punto A al punto B, primero queremos la intención, queremos ir hacia, entrar en el camino, empezar a caminar en el camino adecuado. ¿Qué quiere decir? ¿Hay algo que aparece en mi pantalla? ¿Alguien me está pidiendo algo? No hay. Porque hay dos caminos. El camino equivocado o no del todo correcto es el del Dharma mundano. Y el que no presenta ningún error es el del Dharma sagrado. Es esta senda, este camino. Y no hay que confundirse y encaminarse en el camino del Dharma mundano. Esto es lo que quiere decir, que podamos recibir las bendiciones del Buda, del Lama, para que mi mente vaya en la dirección, en el camino adecuado, el del sagrado Dharma. Y en cuanto al segundo Dharma, la segunda línea, hay dos traducciones. Concédeme tus bendiciones para que el Dharma progrese en el camino. Y la segunda es que el Dharma se convierta en mi camino. En tibetano, el Lam es el camino, la senda. También quiere decir que tenga éxito, que mi práctica tenga éxito. Es decir, que mi mente se encamina hacia el Dharma, yo decido emprender este camino, ir digamos, desde aquí Himachal Pradesh, y primero necesito decidir que tengo que emprender el camino hacia Delhi. Es lo primero, esto es emprender el camino, encaminarse. Y una vez que emprendemos el camino, es importante que podamos conseguir llegar a Delhi, conseguir el objetivo y no distraernos en el camino o que nos paren algunos obstáculos. Entonces, para llegar a Delhi y tener éxito,
para tener éxito y llegar a Delhi, para alcanzar nuestro objetivo del despertar, que el camino esté libre de obstáculos. Chu es el Dharma, que el camino, la senda de realizar el despertar, la sabiduría primordial, ese camino que es el sagrado Dharma. Incluso cuando nos hemos encaminado, estamos ya en el camino del sagrado Dharma, que no tenga obstáculos, que podamos avanzar con éxito en ese camino, en esa senda hacia el objetivo. Esto es lo que quiere decir la segunda frase, la segunda línea. Espero que con eso el sentido, el significado sea más acertado y entonces veis qué traducción corresponde más a esa comprensión. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se hace Tonglen para uno mismo? A veces siento que la necesidad de hacerlo por mí mismo. ¿Lo hacemos de la misma manera que lo hacemos para todos los seres? Tonglen significa dar y Len significa recibir. Así que normalmente hacemos esta práctica para los demás. Para otros generamos la bodhicitta, el amor bondadoso y la compasión, como lo expliqué ayer. A veces la gente tiene un poco de miedo de que al hacer esta práctica, tienen miedo de perder su propio bienestar, de que se les escape, pero no funciona así. Así que no hay que tener miedo. Para hacer bien la práctica de Tonglen, podemos practicar primero desarrollar el amor bondadoso y la compasión. Y cuando lo hacemos para todos los seres, nos incluye a nosotros. Así que podemos empezar con nosotros y reconocer que queremos ser felices y dejar de sufrir. Y primero reconocer y establecer esto. Y no solo querer ser felices, tenemos que saber cómo crear las condiciones adecuadas para crear las causas. Hay que reconocer eso y desarrollar esas causas. Tenemos que ver cuáles son las causas adecuadas para la felicidad. Tenemos que desarrollar en nosotros las causas. Y lo mismo para el sufrimiento, reconocer qué es el sufrimiento. Mucha gente intenta evadirse del sufrimiento, es demasiado negativo, pero si no nos enfrentamos al sufrimiento, no podemos superarlo. Primero hay que reconocerlo, enfrentarse a ello, reconocerlo. Y una vez que lo entendemos y entendemos cuáles son las causas de ese problema, hay que primero trabajar para establecer la comprensión de cuáles son estas causas y después ya se puede trabajar. Uno no quiere sufrir, pero ¿por qué sufrimos? Primero hay que aceptar el hecho de que sufrimos, después reconocer el sufrimiento y después hay que intentar ver cuál es la causa de ese sufrimiento y trabajar sobre esas causas, la raíz del sufrimiento, para poder liberarnos de ese. Hay que hacer esto de manera verdadera, genuina. Esto es el desarrollo del amor-compasión hacia uno mismo y después extenderlo hacia los que nos rodean. Y después, primero a los cercanos, luego alrededor, luego a toda la sociedad y después a toda la humanidad. Y después todo el universo, todos los seres del universo. Así. Y progresivamente avanzamos en la práctica de Tonglen. ¿Vale? La tercera pregunta es: ¿puede decir algo más sobre el karma? Normalmente lo asociamos con pasado, presente, con las vidas
pasadas, presentes y futuras, y es difícil creer en ese concepto. El karma, como ya he mencionado, en tibetano hablamos de le yumdre. Le es acción. Toda acción tiene una causa y un efecto, un resultado. Eso es el karma. Quiere decir que nada ocurre sin una causa y ningún resultado ocurre sin una causa previa. Y no hay causas que no provoquen un efecto, un resultado. Eso es el karma, son nuestras acciones. Y hemos visto que todo cambia continuamente. Cuando uno solo piensa en las vidas futuras y dicen que es difícil aceptarlo, ¿por qué no podemos aceptarlo? Porque no lo vemos. Pero tenemos que ver las cosas con una mente abierta, no con una mente demasiado cerrada y no necesariamente estableciéndolo con... Hay que establecerlo a través del razonamiento. Hoy no ocurre sin que hubiese un ayer y no habrá un mañana si no hay un hoy. Eso es un hecho muy sencillo, ¿no? Hoy estamos aquí. No podemos decir no creo en mañana solo porque no he experimentado el mañana. Y no podemos decir no existe un ayer porque hoy no puedo hacer la experiencia del ayer. No es un razonamiento muy estable. Lo mismo con los pensamientos. Ayer tuvimos unos pensamientos, tenemos otros hoy. Y no recordamos todos los pensamientos que tuvimos ayer. No quiere decir que no tuvimos esos pensamientos ayer. Sencillamente hoy no los recordamos. Que no los recordemos no quiere decir que no existieron ayer. Y de la misma manera uno tiene que estar abierto y razonar así. No decir, no lo puedo ver, entonces no lo creo. En el pasado, del otro lado del mundo, había gente que no había visto nunca a humanos de este lado del planeta y no podían decir no hay seres, no hay humanos del otro lado del planeta, sencillamente porque no los veían. Hoy que podemos viajar, ya vemos que hay otros seres en otras partes del mundo. En realidad es muy sencillo. Si lo razonamos, intentamos razonar con una mente abierta, entonces es muy fácil. El karma, las causas y el resultado es algo muy sencillo de entender. Así que no os bloqueéis diciendo solo creo lo que veo. Porque es una ley sencilla de la naturaleza. Todo lo que ocurre tiene una causa. Toda causa provoca un resultado. Sí, podéis comprobarlo con cualquier cosa. Quizás si tenemos dificultad entenderlo con las vidas anterior y de antes y después, intentad verlo con otras cosas. ¿Esto tenía un pasado? ¿Tendrá un futuro? Por ejemplo, digamos, si compráis una flor, vais al mercado, compráis una flor muy bonita, la ponéis en la habitación y veréis de dónde viene esa flor. Hoy está en vuestra habitación, pero ¿de dónde vino? No apareció así de la nada. Comprasteis una flor y antes de comprarla estaba en un campo, estaba plantada, tiene un pasado. ¿El presente qué es? Tenemos la flor en la habitación. ¿Y el futuro? ¿Qué será? Pues la flor poco a poco va a estropearse y algún día habrá que cambiarla. Eso es lo que es el pasado, el presente y el futuro. Todo es impermanente, transitorio. Desde ese punto de vista, si lo miramos así, es más fácil entenderlo. Karma, las causas
y el resultado. Estoy seguro de que lo entenderéis, seguro, si intentamos, si intentáis observarlo así, mirarlo así, pensarlo así. Otra pregunta. Cuando en la meditación, cuando observamos la sensación, cuando acabo la meditación, me siento un poco mareado. Es normal, Rinpoche dice, esto ocurre a veces cuando uno te pone demasiado presión, uno intenta demasiado, con mucha intensidad, con mucha tensión. Por eso es muy importante, y al principio lo decimos, que hay que relajarse. Y es muy importante empezar con la meditación de Shiné, con la respiración y avanzar poco a poco. Aquí, como teníamos poco tiempo, no, no pasamos mucho tiempo haciendo eso, pero hay que realmente no hacer la práctica porque es el procedimiento, sino hacerla realmente, es decir, estar con esa práctica. Si la hacemos realmente, la mente y el cuerpo estarán relajados y esto nos ayudará. Si sigue siendo demasiado para nosotros, podemos utilizar otros métodos. Podemos sencillamente enfocarnos en la respiración. Podemos cambiar el objeto de la meditación. Y otra cosa también es que podemos hacer también sesiones muy cortitas. Eso también nos ayudará. ¿Vale? Estas serán las preguntas. Siguiente pregunta. Cuando practicamos Tonglen, aunque aún tengamos ignorancia, ¿esto tendrá efecto en los demás seres, puesto que todo está interconectado? Sí, por supuesto. Así es como funciona. Muchos amigos, mis amigos de Dharma, me han dicho que cuando hicieron esta práctica de Tonglen, realmente les ayudó y, y vieron que ayudaba a los seres para quien hacían Tonglen. Cuando nos damos cuenta de que nos demos cuenta o no, que somos uno, con todos no importa, porque la verdad es que a nivel último no hay separación entre los demás y yo. Que nos demos cuenta de ello o no es la verdad a nivel última. Estamos todos interconectados. Así que cuando desarrollamos, generamos la bodhicitta y dedicamos estas prácticas, sin lugar a dudas, esto ayuda mucho a los demás y a nosotros. Bueno, dicho esto, ya hemos resuelto las preguntas que teníamos. Ahora vamos a dedicar a recitar el refugio y la generación de la mente del despertar antes de empezar. Sanje Chotang Tsoji Chonam La Chanchu Pardu Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Ji Drola Penji Sanje Drupa Sho Sanje Chotang Chonam La Chanchu Pardu Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Ji Drola Penji Sanje Drupa Sho Sanje Chodang Tsoji Chonam La Janchu Pardu Dani Chapsoji Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penji Sanje Drupa Sho. Comenzar con el refugio y la generación
el desarrollo de la bodhicitta. Ahora seguimos con los 4 dharmas de Gampopa. Hoy hablamos de la tercera línea, el tercero de los dharmas de Gampopa. Bendíceme, concédeme tus bendiciones para que el camino disipe la confusión. Para que el camino, la senda disipe la confusión, uno debe utilizar las técnicas del Vajrayana, que son la creación o desarrollo de la visualización y la disolución, que son los métodos hábiles y profundos del Vajrayana. A través de estas profundas prácticas, uno transforma lo impuro, que también podemos entender como lo que está oscurecido, lo que está... La ignorancia externa e interna que oscurece el cuerpo, la mente, el cuerpo, la palabra y la mente. Podemos decir es algo impuro. Es decir, que no existe a nivel último. Lo transformamos en algo puro, en el despertar, en el cuerpo, la mente, el cuerpo, palabra y mente del despertar, que son puros. Cuando estamos bajo la confusión de la ignorancia, nos aferramos al mundo tanto externo como a lo interno, como siendo entidades sólidas, permanentes, singulares, y como siendo una realidad igualmente sólida. Todo esto debido a la ignorancia. Creemos que todo existe de manera independiente, que existe de manera permanente, que nada cambia, que las cosas son sólidas y nos aferramos a las cosas como si fueran así. Cuando estamos con esta ilusión, estamos en la confusión. Eso es lo que es la confusión. Ahora se puede modificar, cambiar, transformar. A veces se dice erradicar, pero la palabra exacta es transformar. Transformar esa confusión a través de las prácticas, a través de la... Se puede hacer con la vacuidad, la práctica con la vacuidad, pero esto lleva mucho tiempo. Es el entender, el ver la naturaleza vacía. Se puede, pero lleva mucho más tiempo, se dice. Entonces, una manera, un método hábil y poderoso es el del Vajrayana, y también es un medio que no es difícil, es sencillo, es fácil y muy profundo y muy rápido. Eso es utilizar el fruto como camino, tomarlo como camino. Ese es un método, el método profundo de la creación y absorción o disolución. A través de este camino, toda la confusión, todas las confusiones que pueda haber se transforman muy rápidamente. Y la confusión de
de creer que el mundo exterior y que los seres son verdaderamente existentes, que son entidades sólidas, etcétera, pues todo eso se transforma en, en un estado puro a través de las prácticas de creación y disolución. Lo que aparece es inseparable de las apariencias, son inseparables de la vacuidad. Nam es las apariencias, es la unión de la vacuidad y las apariencias. Estas prácticas se basan en esto. Todos los cuerpos físicos se transforman en deidades y los sonidos se vuelven el sonido puro del mantra. Todas las mentes se convierten en mentes puras de samadhi y el mundo exterior se transforma en el campo puro de esa deidad en particular, del mandala, y toda la ignorancia, las limitaciones, la confusión se transforma a través de ese camino. Esto es una práctica, es un método muy hábil. Lo que vemos a nuestro alrededor es una ilusión, decimos. Pero si digo, ¿cómo puede ser una ilusión? Si yo estoy experimentando esto, puedo sentirlo, pues entonces damos el ejemplo de un sueño. Mientras somos ignorantes del hecho de que estamos soñando, es decir, mientras soñamos y no nos damos cuenta de que estamos soñando, estamos realmente experimentando lo que ocurre en el sueño. Si nos estamos divirtiendo en el sueño, todo es muy agradable. Si es una situación difícil, sufrimos en el sueño. Entonces tenemos esa experiencia de lo que está ocurriendo en el sueño, a pesar de que sea un sueño. Pero en el momento en que nos despertamos de ese sueño, entonces nos damos cuenta de que era solo un sueño y no era real. De la misma manera, yo, mi cuerpo, vosotros, todo lo que os rodea, este mundo, todo lo que vemos como sólido, se dice que es como una ilusión, que no es la realidad de las cosas. ¿Cómo nos aferramos a la percepción dualista? Los, los conceptos a los que estamos atados, todo eso es una ilusión. Pero mientras no podamos darnos cuenta que es una ilusión, estamos perdidos en ella. Pero cuando nos damos cuenta y, y vemos cuál es la naturaleza de todo, es decir, que es la unión de la claridad y de la vacuidad, o de las apariencias y de la vacuidad, entonces es como despertar de un sueño y reconocemos la verdadera naturaleza de todas las cosas, tanto en nosotros como en lo que nos rodea. Y esto es lo que nos da la libertad. Nos libera de la ilusión, la libertad del samsara. Nos libera del samsara. Pero es verdad que es fácil decirlo, es fácil entenderlo de una manera intelectual, pero es difícil transformarlo. Entonces, los métodos hábiles que son la creación y la disolución, este tipo de prácticas, hacen que esto sea posible en la práctica. ¿Y cómo? Pues porque tenemos un gran aferramiento a las cosas. Así que utilizar
lo mismo, el mismo mecanismo, pero de una manera muy hábil, es decir, visualizamos la deidad, visualizamos el mandala, etcétera. Nos visualizamos nosotros como la deidad, enfrente de nosotros también tenemos la deidad, el mandala. Estamos visualizando algo, pero entendiendo que son apariencias que aparece, pero que está vacío. Hay esta unión de apariencia y vacuidad. Entonces, ese aferramiento que tenemos a que yo soy real y me aferro a lo que me rodea como real, cuando estamos observando la visualización es en realidad mucho más real. Visualizamos un cuerpo que es ilusorio, pero que aparece. Pero está vacío, igual que un arco iris. Aparece, pero si intentamos asirlo, agarrarlo, no se puede. Estos son los ejemplos que se dan. Cuando hacemos este tipo de prácticas, va a romper, a frenar este aferramiento que tenemos a la realidad como siendo algo sólida. Pero al principio, cuando empezamos, es difícil. Entonces, ¿cómo nos entrenamos a través de estas prácticas? Y esto es lo que va a frenar, a suprimir la ignorancia que es ese aferramiento a las cosas como siendo reales. Cuando nos transformamos en la deidad y visualizamos enfrente de nosotros también una deidad perfecta, esto conecta con nuestra naturaleza verdadera que es perfecta siempre. Pero lo que ocurre es que no la reconocemos de momento. Y percibimos entonces este potencial ilimitado que todos tenemos, pero que limitamos y lo limitamos a este yo. Olvidaros de los seres, incluso si hablamos solo de los humanos. Hay unos 8 billones de seres y solo hay un yo. Los demás son 8 billones. Esto nos demuestra qué limitado es este yo al que nos aferramos. Y toda la confusión resulta de ese aferramiento. Pero cuando reconocemos que este yo que en realidad tenemos ese potencial ilimitado, esto nos libera de esas limitaciones de la confusión. Con las prácticas en las que nos transformamos en la deidad y también visualizamos enfrente la deidad y visualizamos a los demás como las deidades y lo que rodea a las deidades, a través de este tipo de prácticas, uno lo que hace es cortar, es disminuir esta ignorancia y acercarse a la realidad verdadera. Uno incide así en la ignorancia. En ese sentido son prácticas muy profundas. Creo que habéis hecho estas prácticas. Hoy vamos a hacer Avalokitesvara, la práctica de Chenresi. Nos visualizamos como Avalokitesvara y sentimos esa compasión, ese amor bondadoso, esa compasión. Cuando somos Chenresi no tenemos sitio de ser nosotros, de ser yo. Ya no hay ego, no hay envidias, no hay aversión, no hay apego, no hay ignorancia, porque no queda sitio para eso. Somos entonces el perfecto Avalokitesvara. Chenresi, estamos entonces en perfecto estado en el que las apariencias surgen al mismo tiempo con la vacuidad. Nos damos cuenta de los dos aspectos a la vez.
Así es como nos beneficia este tipo de prácticas, que como veis son realmente muy hábiles y funcionan mucho más de manera mucho más rápida, porque está directamente, prácticamente en la práctica, está resolviendo lo que causa nuestro problema. Esto así cuando visualizamos ya sea Chenresi u otra deidad. Ahora, solo este tipo de prácticas transforma la confusión en sabiduría. Gampopa dijo que es difícil con solo dos métodos, se refiere a las dos primeras líneas, transformar la confusión en sabiduría. Durante la práctica de la creación, el desarrollo de la visualización, uno entiende el proceso de razonamiento, razona, hay algo puro, impuro, hay unas limitaciones cuando uno razona y dice ahora visualizo. Utilizar el razonamiento para superar la dualidad tiene limitaciones. A fin de transformar directamente la confusión en sabiduría, la manera más directa y más profunda, el método más profundo es el Mahamudra. Y este es el cuarto Dharma de Gampopa. Concédeme tus bendiciones para que la confusión surja como sabiduría. Por supuesto, uno puede alcanzar el despertar a través del tercer camino que hemos mencionado, el Vajrayana, pero aquí habla del camino más profundo y más rápido en el sentido que directamente indica la naturaleza de la muerte. Aquí se presenta, se introduce directamente la naturaleza de la mente, es la senda del Mahamudra. En lugar de transformar algo a través de la visualización, aquí directamente se muestra, algo se indica. Y en ese sentido se dice que es más profundo. Aquí ver la naturaleza de la confusión como sabiduría, reconocer la naturaleza de la confusión, de la ignorancia y ver que es la unión de la claridad, el estado consciente y la vacuidad. Claridad y estado consciente siendo lo mismo. La confusión cuando no entendemos la confusión, pero entendemos, ya no tenemos confusión. Al entender la confusión nos liberamos de ella. Es lo mismo, cuando no reconocemos algo es la confusión, pero cuando lo reconocemos es la sabiduría. Cuando la confusión se transforma es sabiduría, no son dos entidades separadas. No reconocido
Es confusión, reconocido es sabiduría. Que lo reconozcamos o no, la naturaleza de Buda o ese potencial ilimitado, el último estado, esa perfección, eso no cambia, que lo reconozcamos o no. Cuando no lo entendemos, no lo reconocemos, estamos confusos, confundidos. Pero cuando reconocemos lo que hay, se convierte en sabiduría. Se convierte por sí mismo y es lo que siempre ha sido. No es algo que haya que traer desde fuera y meterlo en nosotros. Hay ejemplos como el oro. Cuando el oro lo recubre, pues polvo o suciedad, no vemos el oro, pero no quiere decir que el oro no sea oro. Cuando limpiamos esa suciedad, vemos que el oro siempre ha sido oro y siempre ha estado ahí. Ese material siempre ha estado ahí. Solo que como estaba cubierto por el polvo, no veíamos las cualidades del oro. Pero solo porque no veamos las cualidades del oro no quiere decir que no estén ahí, siempre han estado ahí. El oro siempre ha sido oro. Y de la misma manera ocurre aquí. Por ejemplo, esto es esta botellita, digamos que es la naturaleza de Buda y está cubierta provisionalmente. Estos son nuestros oscurecimientos, es decir, el hecho de que nos aferremos a las cosas como siendo entidades sólidas, independientes, que existen por sí mismas. Esta es la mente confundida, confusa, engañada. No vemos la realidad tal como es, pero no quiere decir que no esté ahí. A través de estas prácticas y nos presentan directamente, nos introducen directamente a la naturaleza de las cosas como son, quitamos lo que lo vela, lo que lo oscurece y vemos que siempre ha estado ahí. No estaba perdido, sencilla, está temporalmente tapado, oscurecido. Es lo que llamamos introducir a la naturaleza de la naturaleza última de las cosas. Lo que oscurece la verdadera naturaleza, que es este Buda interior que tenemos y que está en cada uno de nosotros, es a causa de estos oscurecimientos que seguimos en el samsara, a causa de esta confusión. Pero cuando nos damos cuenta, cuando lo realizamos, decimos que el samsara y el nirvana son uno. Mientras no lo realicemos, estamos en el samsara. Los seres que no lo realicen son los seres que llamamos sintientes. Pero cuando se realiza es la naturaleza de Buda. Es el despertar. Nuestra mente y la naturaleza de Buda no son dos entidades separadas. No, los seres no tenemos dos mentes. Cuando la mente está engañada, confundida, lo llamamos
seres. Y cuando no lo está, es un Buda despierto. La naturaleza de Buda es la cualidad de nuestra mente inequívoca. Es una cualidad inequívoca de nuestra mente. Siempre está ahí. Que la reconozcamos o no, siempre está presente. Es una cualidad inequívoca. Ay, se supone que tenemos que hacer la práctica. Vamos a hacer primero una pequeña práctica y luego seguimos. Vamos a hacer primero una práctica sobre la creación y disolución. Aquí es muy importante cuando visualizamos, obviamente, las prácticas más elaboradas son las deidades de sabiduría. Para eso necesitamos tener una iniciación, unas explicaciones, etcétera. Por eso vamos a hacer hoy una práctica sencilla y más desde la perspectiva del refugio o recibiendo una bendición. Es una bendición con este objetivo, refugio, bendición. Utilizamos la práctica, vamos a hacer la práctica de Chenresi. Vamos a visualizar a Avalokiteshvara enfrente de nosotros, en lo alto, encima, enfrente de nosotros, pero más altos que nosotros. Y alrededor de nosotros, todos los seres, también nosotros guiando a todos los seres. Entonces, les guiamos y hacemos esta práctica para todos los seres. Suplicamos a Avalokiteshvara y vamos a recitar el texto que tenemos enfrente. Yo, Yongi Magoku Dokar, yo quiere decir quien es noble, que está libre de todas faltas y representado por el cuerpo blanco, se representa con el cuerpo blanco de Chenresi, que representa que no tiene, está totalmente limpio, impoluto de toda falta. Y Avalokiteshvara, Chenresi, tiene sobre su cabeza el Buda Amitabha, que es la familia del loto, que es de la familia del Buda, de la familia del loto, es el Buda principal en esta familia, el Buda Amitabha. La familia del loto está relacionada con el deseo, los seres del reino del deseo, especialmente los humanos. Se dice que hemos renacido como humanos, primero porque teníamos emociones aflictivas y principalmente el deseo. Los humanos tenemos gran deseo, apego, por eso nacemos como humanos en el samsara. Avalokiteshvara y el Buda Amitabha se manifiestan especialmente para liberar a los seres de este reino de los humanos. Por eso se dice que conectar con Chenresi y el Buda Amitabha se nos hacen cercanos. Hay muchas enseñanzas sobre esto. La siguiente línea, Tuje Chenji Drolasi. Tuje es la compasión.
Y Chenresi va bendice a todos los seres, incluidos nosotros, por supuesto. Miráis a los seres con ojos compasivos y bendice a todos los seres para que no tengan obstáculos. La última frase. Bendice a todos los seres para que tengan la felicidad, las causas de la felicidad. Ante vos, Chenresi, me postro y os rindo homenaje. Y luego recitamos el mantra Om Mani Padme Hum. Cuando recitamos esta plegaria, visualizamos enfrente de nosotros a la deidad. Y le suplicamos, le pedimos. Se corta el sonido y pierdo el sonido por momentos. Salen rayos de luz que nos alcanzan y a todos los seres y va a suprimir todo el karma negativo, nos purifica y a través de esta bendición nos transformamos en Chenresi, nosotros mismos, y todos los seres también se transforman en Chenresi al recibir esta bendición. Y todo lo que nos rodea se convierte en el mandala de Chenresi. Todos los sonidos se convierten en el sonido de Chenresi, que es el mantra Om Mani Padme Hum. El mantra quiere decir, es una palabra sánscrita que significa liberar la mente. Cuando nos liberamos, no reconocemos el potencial ilimitado, renacemos en el samsara, pero cuando lo reconocemos, nos liberamos de esto. Cuando recitamos el mantra de Om Mani Padme Hum, tiene 6 sílabas y representan 6 reinos. Beneficia a los seres de los 6 reinos. Om Mani Padme Hum es la palabra despierta del Buda. Om es la mente de todos los Budas. Ahora podéis oírme ahora, Rinpoche está intentando solucionar lo del sonido que se corta. Parece que había un problema con la conexión. Parece que ahora está mejor. ¿Puedo seguir o tengo que volver a algún punto? Vale, voy a volver a explicar la visualización. Cuando suplicamos, hacemos esta súplica en la que vemos el texto enfrente. Estamos pidiendo a Lokiteshvara, estamos suplicándole, diciéndole, dirigiéndonos a Chenresi, que no tiene faltas, y su cuerpo es blanco porque representa
que está impoluto de faltas, sobre su cabeza está el Buda Amitabha, que es de la familia del loto, es el Buda principal de la familia del loto. Chenrezig mira a los ojos, a los seres para liberarlos del samsara, lo visualizamos, nos postramos ante él, le rendimos homenaje, entonces visualizamos a Chenrezig frente a nosotros, que aparece, pero es de la naturaleza de la vacuidad. Está vacío. Nosotros, tal como estamos, rodeados de todos los seres. Entonces nosotros estamos como de guías de todos los seres, representamos todos los seres para que se puedan liberar del sufrimiento, de las causas del sufrimiento, que es la confusión, la ignorancia. Y le pedimos a Chenrezig que podamos nosotros realizar la naturaleza de Chenrezig, que es nuestra naturaleza primordial, es nuestro potencial ilimitado, que es el mismo que el de Chenrezig, que podamos realizar, gracias a la bendición de Chenrezig, este potencial y que todos los seres puedan realizar este potencial. Esto es lo que le pedimos a Chenrezig. Desde Avalokitesvara aparece una luz que nos alcanza a nosotros y a todos los seres y nos llena y llena todo el espacio y llena los 6 reinos completamente, y esto purifica todas nuestras limitaciones, las nuestras, las de todos los seres, y purifica también. Una vez purificados nos transformamos en Chenrezig, nosotros y todos los seres. Nos transformamos en Chenrezig, que es nuestra verdadera naturaleza, y también aquí tenemos que darnos cuenta que no tenemos que verlo como algo sólido, sino que es la unión de las apariencias, de lo que aparece y la vacuidad. Todo lo que nos rodea es el campo puro de Chenrezig, todos los sonidos que escuchamos son el sonido de Chenrezig, del mantra del Chenrezig, y lo que recitamos en este estado de la meditación, en este estado, el mantra es el mantra de Chenrezig. Om representa el cuerpo, palabra, mente de todos los seres despiertos. Mani representa los medios hábiles. Peme representa la sabiduría. Peme, la sabiduría. Y Hum, la actividad de los seres despiertos. Y este es el mantra. Mantra quiere decir es decir, algo que libera la mente, que transforma la mente confusa, confundida, la transforma en una mente despierta. La mente de sabiduría quiere decir que ha realizado, que ha visto lo que son las cosas realmente. Es lo que llamamos la unión de la vacuidad y la claridad. Y entonces recitamos el Om Mani Padme Hum. También las 6 sílabas representan los 6 reinos. Purifica y libera a los seres de los 6 reinos. Y también transforma la confusión en sabiduría. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una meditación. Con esto todo lo que nos rodea se convierte en el campo puro de Chenrezig. Todos los sonidos que escuchamos se convierten en el mantra de Chenrezig.
Y así meditamos durante un rato y después cuando mantenemos esta visualización, permanecemos en este samadhi, en esta meditación. Y cuando acabamos, finalizamos, visualizamos que Chenrezig se disuelve en luz y esa luz se disuelve en nosotros. En ese momento, Chenrezig y nosotros somos uno, inseparables. Nuestro cuerpo, palabra y mente y los de Chenrezig son uno solo, indivisibles. También lo mismo para todos los seres. Chenrezig se disuelve en todos los seres y su cuerpo, palabra y mente son indivisibles de los de Chenrezig. Y en este estado haremos la dedicación. Una dedicación que dice que por medio de esta virtud pueda lograr rápidamente el estado de Chenrezig y pueda llevar a este estado a todos los seres sin excepción ninguna. ¿Vale? Vamos a hacer esta práctica. Empezamos como siempre con el refugio y la bodhicitta. Hacemos una vez. Primero, como dije ayer, primero nos relajamos unos instantes. Es muy importante empezar relajándose. Ahora vamos a tomar refugio sinceramente en el Buda, Dharma, Sangha. Tomamos refugio en este potencial ilimitado que tenemos cada uno de nosotros. Queremos realmente realizar este potencial innato y en eso tomamos. Y tomamos refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Uno desea realizar este potencial ilimitado por el bien de todos los seres, para beneficiar a todos los seres y que puedan ellos también realizar este potencial. Juntamos las manos. Sanje chotan tsoji sonamla, chanchu pardu dani japsuji, dagi jinso jipe sonamji, rola benji sanje rupa sho. Sanje chotan tsoji chonamla, chanchu pardu dani japsuji, dagi jinso jipe sonamji, rola benji sanje rupa sho. Sanje chotan tsogi chonamla, chanchu pardu dani japsuchi, dagi jinso jipe sonamchi, rola penje sanje rupa sho. Ahora hacemos la práctica. Así que ponemos las manos, las colocamos en el mudra de la meditación. Generamos la visualización y recitamos 3 veces. Yo kyongi mago kudoka zosan jegi ulajen. Tuje chenji rola sik chenre sila chatselo. Chatselto. Si queréis también podéis hacer el mudra de las plegarias. Si esto os ayuda a conectar más. Yo kyungi mag kudokar zosan jeji ulajen tuje chenji rolasi chenre si la chatzel tu.
Chowo chunye mag kundo kar. Zosan jeyi ula jen. Tuje chenji drola si. Chenre sila chatzel te. Ponemos las manos, colocamos las manos en el mudra de Samadhi y recitamos Om Mani Padme Hum. 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 Ahora cada uno recita a su ritmo para sí mismo. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y mientras recitamos, hacemos la visualización que os he explicado. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ahora podéis recitar el mantra mentalmente sin sonido. Es la recitación mental. Mientras hacemos esta recitación mental, tenemos que apoyarnos en la bodhicitta, en la mente del despertar, y tenemos que mantener el orgullo Vajra, es decir, sentir que somos Chenresi, somos perfectos, estamos rodeados de todos los seres que también son Chenresi. Todo lo que nos rodea es el campo puro de Chenresi. Todos los sonidos que escuchamos son los sonidos, es el sonido de Chenresi. En este estado seguimos recitando mentalmente lo Mani Padme Hum. Ahora progresivamente vamos a visualizar que Chenresi y todos los seres, toda la visualización se disuelve en nosotros y nosotros mismos nos disolvemos en la vacuidad. Permanecemos en ese estado durante un momento. Y si surge un pensamiento,
nos transformamos de nuevo en Chenresi. Los demás seres son también Chenresi, lo que nos rodea es el campo puro de Chenresi. Todo el sonido es el sonido puro de Chenresi. Y en este estado hacemos la dedicación. Plegaria de dedicación. Gewa diyi nyortoda Chenresi wan drujone Droa chikyang malupa Deye sala goparsho. Permaneced en este estado, en el samadhi, durante unos instantes. Vale, pues hemos hecho la corta práctica sobre la tercera de las enseñanzas de Gampopa. En cuanto a la cuarta enseñanza, como os he explicado brevemente, vamos a hacer ahora la práctica. Vamos a meditar para que la confusión surja como sabiduría. Para eso vamos a meditar en el estado de calma mental sin ningún atributo, es decir, mantenernos sin distracción, sin distraernos, con estado consciente, con vigilancia, nos mantenemos. Esta es la práctica que vamos a hacer. Como ya he mencionado, esta es una práctica del Mahamudra. Hay muchísimas prácticas dentro del Mahamudra. Hay diferentes etapas muy profundas que no se pueden enseñar así directamente, no porque no queramos transmitirlas, pero porque son tan profundas, hay que guiarlas paso a paso de manera adecuada. Entonces, la práctica que vamos a hacer hoy es la práctica de calma mental sin ningún atributo, característica, es decir, mantenernos en ella con un estado consciente y con vigilancia. Empezamos igual, nos relajamos durante un momento. Ahora recitamos solo una vez el refugio y la bodhicitta. Sanje chotan tsoji chonamla janchu pardo dani japsuchi dagi jinso jipe sonamchi rola penji sanje rupar sho. Hacemos una breve meditación de la meditación shamatha, calma mental con la respiración. Mantenemos la atención en la respiración, es decir, que utilizamos la respiración como soporte para nuestra atención. Sencillamente ser conscientes de la respiración que entra y que sale.
Ahora, manteniendo este estado de calma mental en el que permanecemos con atención y con vigilancia, vamos a soltar el foco de la respiración y nos mantenemos en el estado consciente tal cual es, reconociendo nuestra naturaleza y la de todos los seres. Sabed que no hace falta hacer nada, no hace falta crear o fabricar, no hace falta ni aceptar ni negar nada, no hay que parar ni producir, detener ni producir, solo manteneos con la mente relajadamente, la mente tal cual es, un estado relajado. Descansad en ese estado, en eso tal como es. Nos mantenemos sin distraernos, sin meditar y sin fabricar nada. En tibetano, Mayin Mikom Sume. Esta es la base de todas las prácticas del Mahamudra. Manteniendo este estado, hacemos la dedicación. Gewa diye nyurtu da chenre sewan dubjurne. Drowa chichang malupa deye sala gopar sho. También podemos decir que wadi nyurtuda chayachempo dubjurne. Drowa chichang malupa deye sala gopar sho. Puesto que es la práctica del Mahamudra. Por eso decimos, podemos decir Mahamudra Drupjurne, que realicemos el Mahamudra. Ahora nos relajamos un momento. Vale, pues ahora, ayer os dije que tradicionalmente se hacen primero los 4 pensamientos que nos apartan del samsara y después se hacen los preliminares excepcionales, es decir, las postraciones, Dorje Sempa, Mandala y Guru Yoga, que son prácticas que se asocian con la bodhicitta de aspiración, es la acumulación de mérito, la purificación, son las prácticas que se relacionan con el segundo de estos dharmas. En cuanto a la tercera práctica,
son las prácticas de creación y disolución, que son las prácticas de Taplam, el camino de los medios hábiles. Y especialmente en el linaje Kagyu, las prácticas extraordinarias son las prácticas de los métodos y el camino de la liberación, siendo el primero la creación, disolución, las visualizaciones, el camino de los métodos y las prácticas de deidades, los 6 yogas de Naropa, de Niguma. Estas son las prácticas del camino del método, que disuelven, disipan la confusión y la disolución. Con la disolución uno experimenta la sabiduría sutil, la dicha, la vacuidad, incluso la confusión sutil en el camino se disuelve, se disipa. La cuarta práctica es hacer que la confusión surja como sabiduría, como instrucciones de cómo transformar veneno en medicina. Pues de la misma manera, este es un ejemplo para estas prácticas, es decir, métodos directos que son las prácticas del Mahamudra, que es el camino de la liberación. El camino de la liberación es el camino del Mahamudra y el camino de los métodos hábiles son las prácticas de creación, disolución, etc. Así tenemos 4 tipos de prácticas para los 4 dharmas de Gampopa. Hemos visto así los 4 dharmas de Gampopa. En resumen, para que la mente se oriente, se encamine hacia el dharma, el problema que tenemos a veces es que no tenemos suficiente convicción o confianza en el dharma. Tenemos un gran apego al yo. A nosotros en tibetano se dice da, jin, da es yo, jin es aferrarse. Tenemos este aferramiento al yo. Esto nos causa un desequilibrio, estamos llenos de emociones, de confusión. Y entonces es fácil alegrarse, fácil enfadarse, fácil dañar a los demás, porque estamos confusos, no podemos ver la realidad. Y la realidad nos está oscurecida para nosotros porque tenemos tanta confusión y nos enfrentamos entonces a muchos problemas, experimentamos problemas. Con este tipo de mente, cuando la mente está así, no podemos orientar, encaminar la mente hacia el Dharma sagrado, tener una mente espiritual, como comenté ayer. Hace que no podamos tener una vida con gran significado. Estamos esclavizados por el Dharma, por los dharmas mundanos, las preocupaciones mundanas que son la fama, reconocimiento, etc. Todo esto nos causa muchísimo sufrimiento. Para que el Dharma se encamine, se oriente hacia el sagrado Dharma,
y nuestra vida tenga un sentido, un significado más profundo, es importante contemplar y meditar en la impermanencia, en el karma, las causas y sus resultados. Cuando lo hacemos, podemos entonces generar y desarrollar una mente más espiritual, más y darle un sentido más profundo a nuestras vidas. No digo que todas estas cosas no son buenas como la fama, etcétera, sino que no deberían esclavizarnos. Estamos desarrollando la sabiduría, la naturaleza, de la naturaleza verdadera. Tenemos que saber que todas estas cosas, el poder, la fama, etcétera, no nos aportan una felicidad duradera. Sabemos que su naturaleza es ser transitoria. Si nos aferramos a ello pensando que es algo permanente, algo que va a durar, esto nos va a hacer sufrir y crear más problemas. Las acumulamos para estar más libres y ser felices, pero a través de ello tenemos más problemas y más sufrimiento. Si pudiésemos reconocer la verdadera naturaleza de estas cosas, ya no nos esclavizarían. Si sabemos que la realidad es cambiante, no es sólida, entonces podemos utilizarlo bien, sin ser esclavizado por esas circunstancias, por estas cosas que tenemos. Y sabremos cómo utilizarlas de la manera correcta si entendemos el karma. Y así nos servirán, si no seremos nosotros los que estemos sirviendo a estas preocupaciones mundanas y estaremos siempre insatisfechos, siempre infelices. Incluso si nuestra mente se orienta hacia el Dharma y se encamina en el Dharma para que nuestra vida tenga un verdadero significado de una manera verdaderamente profunda, es muy importante desarrollar el amor bondadoso, la compasión, la bodhicitta. Y porque con ellos nuestra vida realmente se vuelve significativa de una manera mucho más profunda, a un nivel mucho más profundo. Es muy importante desarrollar el amor bondadoso y la compasión porque son la esencia de nuestra verdadera naturaleza. No somos negativos, somos seres positivos, somos seres maravillosos y perfectos, somos buenos, somos amantes, somos compasivos y amables. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Pero cuando no lo reconocemos, pues desde la ignorancia estamos encadenados por limitaciones y problemas. Por eso es muy importante empezar a trabajar y desarrollo del amor bondadoso y la compasión. Si además comprendemos la vacuidad, la interdependencia, si entendemos que todos los fenómenos externos y externos tienen por naturaleza la vacuidad, que son como un sueño, una ilusión, entonces uno verdaderamente puede recibir las bendiciones para que el Dharma progrese en el camino. Si nos seguimos aferrando a la realidad, será muy difícil, porque si lo hacemos, incluso aunque
practiquemos, tengamos un camino espiritual, se convierte en un obstáculo y se convierte en algo que nos frena, en un problema. El camino espiritual debería liberarnos del sufrimiento. Pero si nos aferramos demasiado a ese camino espiritual, como hablamos de dos extremos, de caer en los dos extremos, entonces eso se convierte en un problema para nosotros y para los demás. Un camino espiritual tan profundo se convierte entonces en lo más destructivo, en el camino más destructivo para uno mismo. Para que esto no ocurra, el amor bondadoso, la compasión, la comprensión de la vacuidad, comprender la naturaleza, verdadera naturaleza de las cosas es muy importante. Ahora, incluso si el Dharma progresa en el camino y vamos avanzando para lograr la realización completa a través de y poder disipar la confusión, necesitamos confiar en el camino que utiliza la creación y la disolución. Por ejemplo, es decir, utilizamos en este camino la imaginación, utilizamos también el cuerpo y los canales sutiles, y todo esto inseparable de la vacuidad. Estos son los tres métodos. Así uno consigue disipar la confusión y alcanzar el despertar. En cuanto al cuarto, estos métodos hábiles son maravillosos, pero para tener una experiencia directa, alcanzar el despertar de una manera sencilla, el camino más corto y más profundo es el camino del Mahamudra. Reconocer la naturaleza de la mente a través de la introducción directa a la naturaleza de la mente. Pero esto no se puede enseñar así en público, no porque uno no quiera compartirlo, sino porque hay que practicar por etapas de manera adecuada y hay que hacerlo guiados, porque estamos aquí trabajando directamente con nuestra mente. Necesitamos prácticas directas y que nos guíen directamente. Es como los medicamentos. Los que podemos encontrar sin receta no son muy fuertes, pero nos curan de manera progresiva. Pero los medicamentos que son muy fuertes, muy concentrados, pueden resolver, curar el problema inmediatamente, pero no los dan sin receta porque necesitamos un doctor, necesitamos que el doctor nos vea, nos diga cómo tomarla y tomarla adecuadamente a la hora exacta, cuando nos dicen como nos dicen, porque tiene un efecto directo muy fuerte. Por eso no es que no queramos compartir estas prácticas, sino por estas razones quiere decir que hay que practicar con paso a paso y con un maestro, con una relación de maestro a discípulo. La práctica principal aquí es reconocer directamente la naturaleza de la mente. La naturaleza de la mente de uno mismo y de lo que y reconocer lo que le rodea como algo. Reconocer la naturaleza de Buda. Todos somos Budas aquí y ahora. Y todo lo que nos rodea es perfecto en todo momento, pero necesitamos reconocer esta naturaleza.
Ahora mismo estamos oscurecidos, tenemos velos, la ignorancia, estamos aferrados, nos aferramos a la realidad como existente y esto nos impide ver nuestra verdadera naturaleza. Si os doy otro ejemplo, es como el sol. Cuando el sol está detrás de las nubes, no podemos verlo, ni, ni sentimos su calor, pero no quiere decir que el sol no esté ahí. El sol ha estado ahí siempre, sus cualidades están ahí, solo que de manera temporal están oscurecidas, está oscurecida la luz del sol y sus cualidades por las nubes. De la misma manera, la naturaleza de Buda, la sabiduría primordial, están siempre ahí, como el sol, que lo, que lo reconozcamos o no. Es como las nubes que nos impiden ver el sol. Pues estos oscurecimientos nos impiden ver nuestra naturaleza primordial. Pero el que no lo reconozcamos no quiere decir que no estén ahí, que no esté ahí. Está siempre presente y cuando lo reconocemos estamos despiertos. Cuando no lo reconocemos somos seres del samsara. Progresivamente con las prácticas del Mahamudra conseguimos incidir en la ignorancia y que aflore la sabiduría. Voy a dejarlo aquí. Creo que tenemos una pregunta. Si alguien tiene preguntas, tenemos unos minutos. A ver, ¿se podría decir, Rinpoche, que los 4 dharmas de Gampopa son un metamapa? Es decir, que, que esto indica todo el camino. El primer dharma incluye las prácticas de motivación, el segundo dharma incluye las prácticas de acumulación, el tercero las prácticas de transformación que incluye los tantras y el cuarto dharma las prácticas de liberación que incluyen Mahamudra. Sí, efectivamente, es una práctica completa, desde la primera etapa hasta la realización completa. Los 4 dharmas de Gampopa incluyen todas las enseñanzas de Buda. Así que sí, por eso es una enseñanza tan profunda. ¿Vale? Pues ya está. Espero que os haya sido de algún beneficio, que os haya sido útil estos 2 días de compartiendo lo poco que sé, lo que he recibido. Por supuesto, he recibido estas enseñanzas de grandes maestros, pero estoy limitado por mi propia comprensión y esto es lo que trato de compartir con vosotros. Espero que esto nos sirve no solo como una enseñanza analítica, me gustaría también incorporar prácticas. Es lo que intento hacer, incorporar prácticas en las enseñanzas. Espero que esto os dé una visión general de las enseñanzas. El Dharma Friends de los amigos de Israel me han solicitado estas enseñanzas y muchos amigos de todo el mundo también han solicitado que enseñara sobre este tema y estaban interesados
en aprender sobre este tema. Así que estoy muy contento de haber podido compartir todo esto con vosotros. Gracias especialmente a los intérpretes, sin quienes no podría haber transmitido estas enseñanzas a tantos de vosotros. Así que verdaderamente gracias a todos los intérpretes por pasar, por dar vuestro tiempo para ayudarme a traducir. Comparto el mérito que todos hayamos podido acumular, yo mismo transmitiendo estas enseñanzas, el mérito de todos los intérpretes al traducir estas enseñanzas, el mérito de todos vosotros participando en estas enseñanzas para el beneficio de todos los seres. Vamos a dedicar el mérito para que todos los seres puedan estar libres del sufrimiento, de las causas del sufrimiento, y que puedan estar felices, ser felices, que tengan las causas de la felicidad en el presente, ahora, y poco a poco puedan alcanzar la realización completa del Mahamudra. Para esto vamos a hacer la dedicación. Gewa diyi nyurtu da chaja chenpo drujune drowa chichang ma lupa deyi sala gopa sho. Absorbemos esta dedicación que hemos hecho. Le dedicamos unos instantes, lo deseamos desde lo más profundo de nuestro ser, sinceramente, verdaderamente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Rinpoche, por esta valiosa enseñanza, también por las prácticas. Muchísimas gracias. Gracias a todos los intérpretes. Gracias a Titi Hua de Palpum, Francia, por haber coordinado todos estos encuentros. Gracias a todos los participantes por haber estado presentes hoy. Como ya he dicho, los amigos de Dharma de Israel ofrecemos todas las enseñanzas en base a donativos. Quien quiera participar, esto nos permite continuar las actividades, invitar a maestros y hacer una ofrenda a los maestros. Dicho esto, gracias a todos. Espero veros en próximos encuentros.